Hola, muy buenas. El objetivo del vídeo de hoy es introducir el tema de límites de funciones. Es un tema de gran importancia en las matemáticas, ya que sienta las bases del análisis matemático para poder explicar otros conceptos de gran importancia como son la convergencia, la continuidad de funciones, la derivabilidad. Aparte de que los límites son la herramienta que nos va a permitir estudiar qué ocurre con una función cuando los valores del dominio se acercan a un punto determinado, ya sea funciones que son continuas o funciones que presentan puntos de indeterminación, donde la función no está definida. También nos permite estudiar qué ocurre con las funciones cuando nos vamos a valores hacia el infinito. Así, los objetivos que perseguimos son entender qué es el límite de la función en un punto, el límite finito e infinito de la función en el infinito, qué son los límites laterales, las propiedades de los límites que nos permitirán desarrollar las distintas operaciones con límites y cómo resolver analíticamente las diferentes indeterminaciones que se pueden presentar en el caso de resolución de límites. A continuación vemos el concepto de límite de una función, es decir, la definición. Se define de la siguiente manera. Límite de f en x cuando las x tienden a un valor a es igual a L. Esto significa que cuando los valores del dominio de la función se aproximan tanto por la derecha como por la izquierda a un valor determinado, que en este caso llamamos a, los valores de la imagen se van a acercar cada vez más a un valor L que vamos a llamarle límite de la función. Este sería el caso de una función que es continua. Vamos a ver, por ejemplo, que no siempre es así. Por ejemplo, la función f en x es igual a 1 sobre x cuadrado es una función que presenta un punto de indeterminación, ya que no está definida cuando x es igual a 0. La división por 0 no está definida. Así pues, si vemos la gráfica de esta función, podemos observar que cuando nos aproximamos a 0 tanto por la derecha como por la izquierda, la función crece indefinidamente hacia más infinito. Por tanto, podemos decir que el límite de la función f en x cuando x tiende a 0 es igual a más infinito. Si quisiéramos estudiar qué ocurre con esta función cuando nos vamos hacia más infinito o a valores de las x hacia menos infinito, es decir, yéndonos a valores del dominio muy grandes o muy pequeños y determináramos el límite, podemos ver que el límite de la función cuando las x tienden a más infinito es igual a 0. Asimismo, cuando las x tienden hacia menos infinito, la función se acuesta sobre el eje de las abscisas sin llegar a cortarlo y se acerca al valor 0. En este caso, es el valor del límite de la función. ¿Qué son los límites laterales? Bueno, los límites laterales no es más que el caso del estudio del límite de una función alrededor de un punto, en el entorno de un punto, ya sea por la derecha como por la izquierda. El límite de la función f en x, cuando las x tienden a x sub 0 por la derecha, ha de ser igual al límite de la función cuando las x tienden a x sub 0 por la izquierda. Es decir, debemos obtener el mismo valor, lo cual es una condición suficiente y necesaria, es decir, imprescindible, para que la función tenga límite. Si alguno de los límites laterales no da igual, pues la función en este caso no tendría límite. Tal es el caso de esta función. La función f en x es igual a 1 sobre x. Esta función también presenta una indeterminación para el caso de x es igual a 0. Si observamos la gráfica de esta función, a diferencia de la gráfica que hemos descrito anteriormente, vemos que el comportamiento es distinto. Si nos aproximamos a 0 por la derecha, la función crece hacia más infinito.
En tanto que si nos aproximamos a 0 por la izquierda, la función decrece hacia menos infinito. ¿A qué conclusión podemos llegar? Evidentemente, podemos decir que los límites laterales de la función no son iguales y que, por tanto, no existe el límite de esta función cuando los valores de x se aproximan a 0. También podemos estudiar qué ocurre con una función cuando nos vamos hacia el infinito. Por ejemplo, la función f en x es igual a 2x al cuadrado, x dividido x cuadrado más 1. Si representamos gráficamente esta función, podemos ver que cuando nos vamos a valores de las x hacia más infinito, hacia menos infinito, la función se acerca a la recta y igual 2. Si verificamos con el cálculo de los límites, tendríamos que efectivamente el límite cuando las x tienden a más infinito de f en x es 2 y el límite cuando las x tienden a menos infinito también es 2. Por tanto, aquí en este caso sí que existe el límite de la función en más menos infinito. Hay una serie de reglas básicas para el cálculo de los límites. Es importante tenerlas en cuenta. O sea, en primer lugar, el concepto de límite, que ya hemos mencionado antes. Bueno, el límite de una función cuando x tiende a x0 es el valor de la función evaluada en el punto x0. Ahora bien, si tenemos una función que está definida a trozos, hay que calcular los límites laterales en x0. Es un punto de cambio de definición de la función. Por ejemplo, tendríamos esta función que está definida a trozos. Pues estudiaríamos los límites laterales alrededor del punto 1. Otro aspecto que se ha de tener en cuenta es que se debe reducir la función a su mínima expresión, lo cual nos facilitará la resolución analítica de los límites, sin llegar a cometer errores. O sea, es lo recomendable. Factorizar y tratar de simplificar al máximo la expresión. Por ejemplo, en este caso, este límite cuando x tiende a 1 de x cuadrado menos 2x más 1 dividido x menos 1, vemos que se produce una indeterminación, 0 sobre 0. Luego entraremos en detalle en el tema de las indeterminaciones, pero ¿cómo resolver este límite? Bueno, en este caso tendríamos que factorizar el numerador, es un trinomio cuadrado perfecto, y simplificar. Es decir, nos quedaría que esto se descompone en x menos 1 al cuadrado, que se iría con 1, x menos 1 que está en el denominador, y nos quedaría el límite cuando x tiende a 1 de x menos 1. Lo cual ya se puede resolver directamente y el resultado daría 0. Hemos resuelto la indeterminación que se había presentado. Ahora bien, ¿cómo surgen estas indeterminaciones? Bueno, surgen en la mayoría de los casos al sumar, restar, dividir o hacer cualquier tipo de operación con infinito. Aquí concretamente vemos que al sumar o restar al infinito cualquier valor real, esto no afecta. Es decir, siempre el resultado será o bien más infinito o bien menos infinito. Si sumáramos más infinito y más infinito, es más infinito. Menos infinito y menos infinito, eso es menos infinito. La indeterminación surge aquí, cuando tendríamos que sumar más infinito con menos infinito o viceversa. En este caso, tendríamos una indeterminación. En el caso de la multiplicación, bueno, simplemente habría que respetar la regla de los signos. Si el valor de k, por ejemplo, es menor que 0, negativo, más por menos, menos. Si el valor de k es positivo, más por más, más. Pero siempre el resultado sería o bien más infinito o bien menos infinito.
Ahora, la indeterminación surge cuando multiplicamos 0 por infinito. El hecho de multiplicar infinito por infinito, bueno, es un más a más, es más infinito. O más infinito por menos infinito, esto es menos infinito, respetando esa regla de los signos. Al dividir entre 0, bueno, cualquier división entre 0, eso puede dar más infinito o menos infinito dependiendo del signo que tenga K. La indeterminación sería en el caso 0 sobre 0. Al elevar a 0 cualquier expresión, cualquier número real, sabemos que es igual a 1. Sin embargo, al elevar a 0 infinito, eso es una indeterminación. O 0 elevado a la 0 es una indeterminación. Y al elevar 1 al infinito tendríamos también una indeterminación que resolver. Ahora se trata de desarrollar algunos límites y ver cómo podríamos resolver estas indeterminaciones. Veamos el caso de estos límites, el caso del límite cuando x tiende a 1 de x cuadrado menos 1 dividido x más 1. En este caso realmente no hay una indefinición, simplemente por sustitución vemos que el límite de esta función cuando nos aproximamos a 1 es igual a 0. En el caso de esta función, el límite de x cuadrado menos 9 dividido x más 3, cuando las x se aproximan a menos 3, aquí sí que vemos que hay una indeterminación, que es 0 sobre 0. Por tanto, apliquemos la regla que hemos dicho antes, de intentar simplificar al máximo la expresión. En el numerador tenemos una diferencia de cuadrado que la podemos descomponer como x más 3 por x menos 3, con lo cual se cancelaría x más 3 con x más 3 y tendríamos como resultado que el valor del límite es 0. En el caso de este límite, límite de 1 sobre 2x menos 1 cuando las x tienden a un medio, bueno, en este caso vemos que simplemente por sustitución tendríamos que el valor sería más menos infinito. Pero el comportamiento de la función no es el mismo cuando estudiamos, cuando nos acercamos al punto, a un medio, por la derecha como por la izquierda. Aquí lo podemos ver claramente en la gráfica. Si nos aproximamos a un medio por la derecha, la función crece indefinidamente, hacia más infinito. Si nos aproximamos a un medio por la izquierda, el resultado es que la función decrece hacia menos infinito. Por tanto, ¿qué podríamos decir en este caso? Pues está claro que en este caso la función no tiene límite en el punto de abscisa medio. Veamos ahora el caso de esta función. Límite de logaritmo de x dividido logaritmo de la raíz de x cuando x tiende a 0. Bueno, vemos claramente que en este caso hay otra indeterminación que es 0 sobre 0. Bueno, el logaritmo, bueno, la función logarítmica no está definida para el valor 0. Entonces, en este caso, habría que eliminar esa indeterminación. Perdón, no es 0 sobre 0, sino infinito sobre infinito, porque la función logaritmo, cuando nos aproximamos a 0, decrece hacia el menos infinito. Entonces, en este caso, lo que habríamos de hacer es aplicar las propiedades del logaritmo y extraer la raíz cuadrada fuera del logaritmo. ¿Sí? Sacaríamos esto sería x a la 1 medio y este 1 medio saldría fuera del logaritmo, de manera que nos queda límite cuando x tiende a 0 de 2 por logaritmo de x sobre logaritmo de x, con lo cual esto se simplifica y me quedaría el límite de 2 cuando x tiende a 0, que es 2.
Límite de una constante es la propia constante. Vemos el caso ahora de una función que está definida a trozos. Es decir, en un intervalo se trata de una parábola y en el otro se trata de una hipérbola. Calculáramos los límites cuando nos aproximamos por la izquierda, es decir, para valores menores que 2, el valor del límite nos daría 4. En tanto que si nos aproximamos por valores mayores que 2, el valor del límite sería 1/2. Por tanto, vemos entonces que en ese punto esta función no tiene límite. No existe el límite de f en x para x igual a 2. Veamos ahora, en general, las indeterminaciones que hemos mencionado antes, bueno, pues las hemos representado aquí en esta diapositiva y son las que ves. Infinito sobre infinito, 0 por infinito, 0 sobre 0, 0 al infinito, infinito a la 0, infinito menos infinito y 1 al infinito. Nosotros ahora nos vamos a centrar en esta clase, en esta discusión, en la resolución de los límites por la vía del análisis matemático. Más adelante veremos que cuando demos las derivadas y se aprendan las reglas del L'Hospital, vemos que serán un grupo de reglas que permitirán simplificar el cálculo de límites para el caso de estas indeterminaciones. Empecemos por hablar del cálculo de límites cuando se trata de cocientes de dos polinomios. Vamos a considerar un polinomio delta p y un polinomio gamma q para referirnos al grado de los polinomios. Y p y q minúsculas serían los coeficientes de los directores de los polinomios p y q, es decir, los coeficientes que acompañan a las variables elevados al mayor exponente. Así pues, entonces el límite cuando x tiende al infinito de p sobre q sería, en dependencia, habría tres diferentes posibilidades. Si el grado del polinomio del numerador es mayor que el grado del polinomio del denominador, pues el resultado podría ser más o menos infinito, en dependencia de los signos. En tanto que si el grado del polinomio del denominador es mayor que el grado del polinomio del numerador, el resultado del límite sería 0, y si ambos polinomios tienen el mismo grado, simplemente el límite sería el cociente de esos coeficientes directores. Por ejemplo, podríamos ver el caso de esta función x a la 3 dividido x cuadrado más 1 cuando las x tienden a más infinito. Cuando eso ocurre, la función crece hacia más infinito. En cambio, cuando las x se mueven hacia menos infinito, ¿qué le ocurre a la imagen? Decrece hacia menos infinito. Sería el caso primero que hemos mencionado. Por ejemplo, si cambiáramos los signos, jugáramos un poco con los signos, por ejemplo, colocando un signo negativo, cambia la función. En este caso, sí, se trataría de una función cúbica en el numerador. Sabemos que elevando al cubo un número que es negativo, obtenemos un número negativo, pero en este caso sería menos infinito, que con este menos nos daría positivo. Es por eso que el resultado es más infinito. Y lo vemos claramente en la gráfica. Si nos vamos hacia menos infinito, las x se mueven hacia menos infinito, la función crece hacia más infinito. El mismo análisis, por analogía, podemos hacerlo en este caso. Y podemos observar que cuando las x se van hacia más infinito, el valor del límite tiende hacia menos infinito. Vamos a ver el trabajo con funciones que presentan distintos coeficientes, potencias. En el caso de las potencias, para calcular estos límites, lo que vamos a hacer
es dividir por la potencia de mayor base. Por ejemplo, vamos a ver en el caso de este límite, que es límite cuando x tiende a más infinito de 2 a la x más 3 dividido 5 a la x. Aquí tenemos una indeterminación infinito sobre infinito. Aplicando esta regla de dividir entre la potencia mayor base, tendríamos lo siguiente. Dividimos entre 5 a la x, tanto el numerador como el denominador, y obtendríamos que aplicando las reglas de las potencias podemos agrupar estas bases elevadas al mismo exponente, y al ser un número entre 0 y 1, cuando lo elevamos a infinito obtenemos un valor cada vez más pequeño. Entonces el resultado sería 0 sobre 1 y sería finalmente 0. En el caso de esta función, se trata de otro tipo de indeterminación. Aquí tenemos la indeterminación infinito menos infinito, pero aplicamos el mismo procedimiento para el trabajo con estas exponenciales. Es decir, vamos a dividir por la potencia de mayor base, que es 3 elevado a la x. Si hacemos esto, dividiendo cada una de las partes, obtendríamos que aquí podemos simplificar 3 a la x con 3 a la x, con lo cual nos quedaría solamente x, y agrupando estas bases bajo el mismo exponente, tendríamos un número que es menor que 1 y por tanto, cuando la x tiende a más infinito, este número se hace extremadamente pequeño. Así pues, el resultado del límite sería infinito más 0, que es más infinito. En el caso de este límite, habríamos de aplicar las propiedades del logaritmo. Tendríamos primeramente que extraer esta potencia del logaritmo y nos quedaría simplemente la división de dos expresiones algebraicas, un monomio y un binomio de igual grado. Por tanto, hemos dicho antes que serían los coeficientes que acompañan a esas variables del mismo grado. Por tanto, el resultado aquí sería logaritmo de 3 dividido 3. En el caso de este límite, cuando x tiende a más infinito del logaritmo de 5 a la x más 3 a la x más 2 a la x dividido logaritmo nepeliano de 5 a la x más 2 a la x, vamos a proceder dividiendo entre la base del mayor exponente, es decir, la potencia, que presenta la mayor base. Vamos a dividir entre 5 a la x, que es lo mismo que sacar factor común 5 a la x. Así pues, sacando este factor común nos quedaría de esta manera, y sabemos que el logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos. Por tanto, aplicando las propiedades del logaritmo, nos quedaría de la siguiente manera. Logaritmo de 5 a la x más el logaritmo de todo este otro factor, dividido logaritmo de 5 a la x más el logaritmo de este otro factor que tenemos aquí, 1 más 2 sobre 5 a la x. Aquí volvemos a aplicar la propiedad del logaritmo, sacando la potencia fuera del logaritmo, y podemos entonces aplicar el concepto de límite, es decir, sustituir la x por infinito. Todos estos valores, al ser decimales, fracciones que son menores que 1, se convierten prácticamente en 0. 0 más 1 es 1, logaritmo de 1, 0. Igual para aquí. Este valor se convierte en un valor muy pequeño cuando las x tienden a más infinito, por tanto el logaritmo de 1 sería 0. Con lo cual esta parte se simplificaría y nos quedaría límite de x por logaritmo de x dividido x por el logaritmo de 5. De manera que podemos simplificar y obtendríamos finalmente que el límite de la función sería el límite de una constante. El límite de 1 es 1.
Veamos ahora el caso de una indeterminación 1 al infinito. En este caso vamos a aplicar la fórmula que vemos a continuación. Es decir, este tipo de indeterminación se produce generalmente cuando hay una función elevada a otra función. Entonces, hemos de transformar esta expresión, el límite de f en x elevado a h en x, cuando x tiende a, en el límite de Euler elevado al logaritmo de Euler elevado a hx por f en x menos 1. Vamos a aplicar este concepto, esta expresión, para resolver estos límites. En este caso tenemos una función que sería la que correspondería a f en x, sería 1 más x dividido x menos 1, y la que correspondería a h en x sería x. Si aplicamos esta fórmula, nos quedaría el límite cuando x tiende a más infinito de Euler elevado a h en x, o sea, a x, multiplicado por f en x, que es esta otra parte, menos 1. Haciendo un trabajo algebraico aquí, podríamos simplificar esto de manera que nos queda Euler elevado a la 2x dividido x menos 1. Si aplicáramos aquí, resolviéramos este límite directamente, nos quedaría Euler a la 2. En el caso de esta función, bueno, procederíamos de la misma manera. Se trataría de una indeterminación 1 a la infinito. Por tanto, vamos a aplicar la fórmula. Nos quedaría Euler elevado a la x, que es la función que corresponde a la potencia, la exponencial, multiplicado por 1 menos 1 más 1 sobre x menos 1. Aquí simplificaríamos y simplificaríamos x con x y nos queda Euler a la 1, que es Euler. En el caso de esta función, también habríamos de aplicar ese mismo concepto. Es decir, nos quedaría el límite cuando x tiende a más infinito de Euler elevado a x cuadrado por 1 más 1 sobre x a la 3, que es esta función f en x, menos 1. Si trabajamos adecuadamente esta expresión, vemos que 1 y 1 se van y queda x cuadrado dividido x a la 3, que es 1 sobre x. Cuando x tiende a infinito, esta fracción se hace muy pequeña, tiende a 0. Y Euler a la 0 es 1. Por tanto, el resultado del límite sería 1. En este otro caso, tendríamos que aplicar también la expresión, ya que estamos en presencia de la misma indeterminación, tendríamos que aplicar la expresión y nos quedaría trabajando adecuadamente esta fórmula, Euler elevado a x cuadrado 1 más 2x cuadrado. Esto se puede, recomiendo que lo desarrolléis y que intentéis hacerlo paso a paso. Sería muy complicado hacer todos los pasos, así que dejaría indicado que lo verifiquéis. Aquí me queda entonces aplicando el límite a la potencia, nos quedaría Euler elevado a 1 medio, que sería la raíz de Euler. Vamos a ver ahora el caso cuando se presenten raíces, cocientes de raíces. En este caso, cuando hay cocientes de raíces, bueno, el cálculo del límite depende del orden de las raíces, al igual que en el caso de los polinomios. Y aquí aparecen diferentes tipos de indeterminaciones, como son infinito menos infinito y infinito sobre infinito. Muchas veces es suficiente para resolver la indeterminación multiplicar y dividir por el conjugado o comparar los órdenes de las raíces y los grados de los distintos polinomios. Vamos a ver cada uno de estos ejemplos para entender la manera de proceder con estos límites. El límite
cuando x tiende a más infinito de 3x dividido la raíz de x más 3 por x al cuadrado. En este caso vemos que es una indeterminación infinito sobre infinito, pero que se resuelve directamente. Si resolvemos directamente, vamos a tener que sería 3 dividido raíz de 3 y racionalizando nos quedaría raíz de 3. En el caso de este límite, también podríamos arribar a la solución fácilmente dividiendo entre la variable elevada al mayor exponente. En este caso, si podemos introducir al dividir entre x arriba y abajo, en el numerador y en el denominador, vemos que aquí hemos de introducir una x que entraría como x a la 3 dentro de la raíz, porque es una raíz cúbica. En este caso, al introducir la x dentro de la raíz, entraría como x al cuadrado. En este caso del denominador, al introducir una x al dividir por x, la x entraría como x a la 3. De manera que dividiendo entre x, numerador y denominador, llegaríamos al resultado de este límite. En este caso tenemos una indeterminación infinito menos infinito que la resolveremos aplicando la regla que hemos dicho antes de multiplicar y dividir por la conjugada. En este caso sería la misma expresión, pero en vez de menos con más. Al multiplicar y dividir por la conjugada y realizando el trabajo algebraico adecuadamente, llegaríamos a esta expresión. Aquí volvemos a dividir entre x numerador y denominador. 3x entre x pues es 3 y 1 entre x cuando x tiende a infinito es 0. Por tanto, por la parte del numerador nos quedaría 3. Si dividiéramos el denominador por x, significa que al introducir la x dentro del radical entra como x al cuadrado, puesto que es una raíz cuadrada. Por tanto, aquí x cuadrado entre x cuadrado daría 1. X entre x cuadrado daría un valor muy pequeño, 0. Y 1 entre x cuadrado igualmente daría un valor muy pequeño. Lo mismo para el caso de esta raíz. En este caso, el límite de esta raíz, cuando x tiende a más infinito, sería 1. De manera que 1 más 1, 2. Y por la parte de arriba, como ya hemos dicho, es 3. 3 medios es la solución del límite. En el caso de este otro límite, vamos a aplicar la misma regla. Vamos a multiplicar y dividir por la conjugada del numerador y realizar las operaciones de reducción de la expresión. Al dividir numerador y denominador entre la variable elevada al mayor exponente, obtendríamos la siguiente expresión y vemos que transformando y reduciendo los términos adecuadamente llegaríamos a que la solución de este límite es 5 dividido raíz de 15 más raíz de 15, 2 raíz de 15. Racionalizando tendríamos raíz de 15 dividido 6. Otro aspecto que es importante tener en cuenta es que muchas veces es fácil calcular el límite simplemente comparando funciones, las funciones que conforman la gran función. Es decir, una función compuesta y podemos comparar las funciones que la componen. Por ejemplo, el límite cuando x tiende a más infinito de x a la 5 menos x a la 2, eso es infinito menos infinito, pero x a la 5 crece más rápido que x a la 2. Por tanto, podemos decir que el límite es más infinito. Dicho de otra manera, el orden
del infinito del límite de la primera función es mayor que el de la segunda. Así el resultado es más infinito. Otros ejemplos, por ejemplo, un monomio crece más rápido que un logaritmo. Un monomio crece más rápido que una raíz. Una exponencial crece más rápido que un monomio. Yo te propongo que si tienes dudas sobre esto, lo compruebes usando GeoGebra, dando valores cada vez más grandes a un par de estas funciones y verás que así es. Entonces, esta regla permite simplificar muchas veces bueno, lo que es la resolución de límites. Hay otro tipo de indeterminaciones donde están involucrados los logaritmos, que son las indeterminaciones 0 a la 0, infinito a la 0, y en este caso habría que aplicar la expresión, la fórmula que tenemos a continuación. Es decir, en este caso lo que se hace es aplicar la exponencial de un logaritmo, que es, no se altera la expresión porque estás aplicando operaciones que son inversas. Por tanto, podemos perfectamente introducir un Euler elevado a un logaritmo. Por ejemplo, veamos el caso de esta función x elevado a 1 sobre x. En este caso tenemos una determinación que es infinito elevado a la 0. Si aplicáramos este concepto, nos quedaría Euler elevado a logaritmo de esta función, esta expresión. Y aquí si rearreglamos esta expresión aplicando la propiedad del logaritmo, 1 sobre x, pues puede salir fuera del logaritmo y nos quedaría de la siguiente manera. Euler elevado al logaritmo de x sobre x. ¿Qué ocurre aquí cuando la x tiende a más infinito? Bueno, pues esto es igual a 0, porque el logaritmo cuando nos acercamos a 0 tiende hacia el infinito y 0 tiende a 0, perdón, y la x tiende hacia el infinito, por tanto, el resultado es 0. Euler a la 0 sería 1. En el caso de esta otra expresión, aplicamos por analogía la misma fórmula, tendríamos Euler elevado al logaritmo de 1 sobre x a la 1 sobre x. Volvemos a aplicar la propiedad del logaritmo, de manera que si resolvemos esto, sacando esta potencia fuera, nos quedaría de la siguiente manera. Aquí tenemos un cociente, por tanto el logaritmo de un cociente es la diferencia. Una vez que hemos desarrollado esto, nos quedaría de la siguiente manera, podemos colocarlo así en el límite. Nos quedaría que esta expresión es equivalente a esta. Y por tanto, el valor sería el mismo. Euler a la 0 es 1. En este otro caso, bueno, parece un poco más complicado porque es la raíz con este radical 3x cuadrado de Euler a la x al cuadrado, x a la 5. Pero realmente aplicamos la misma expresión y veremos que no tiene mayor complicación. Esto lo expresamos como una potencia y aplicamos la fórmula. Euler elevado al logaritmo de Euler a la x al cuadrado dividido x a la 5 elevado a 1 sobre x al cuadrado. De manera que si trabajáramos algebraicamente esta parte, tendríamos lo que vemos aquí, es decir, me quedaría el logaritmo de Euler a la x al cuadrado, x a la 5, dividido 3x al cuadrado, porque sale fuera del logaritmo. Luego tendremos que el logaritmo de un cociente es la diferencia de los logaritmos dividido este valor. Y aquí podemos reagrupar los valores sacando esta x al cuadrado fuera del logaritmo y este 5 fuera del logaritmo, nos quedaría la expresión de la siguiente manera. De manera que finalmente me quedaría 1/3 menos 5 por el logaritmo de x dividido 3x al cuadrado. Así pues, si sustituyéramos esta expresión, tendríamos que el límite
de esta expresión sería Euler elevado a la 1/3, que es la raíz cúbica de Euler. Ahora sí vamos con la aplicación del logaritmo para la determinación, para la resolución de esta indeterminación. Aquí hay dos indeterminaciones, 0 por infinito elevado a la 0. En este caso vamos a proceder a separar, aplicar la fórmula y separar los logaritmos aplicando las propiedades de los logaritmos. Me quedaría Euler elevado al logaritmo de 1 sobre x cuadrado más el logaritmo de x dividido x cuadrado más 1. Podemos hacerlo por parte. Sabemos que la suma, el límite de una suma es la suma de los límites, así que podríamos aplicar la propiedad de los límites para cada una de las partes. Si resolviéramos la primera parte, es decir, el límite de esta expresión de aquí, logaritmo de 1 sobre x cuadrado, tendríamos que el valor de esta expresión es menos infinito. El valor del límite en este caso es menos infinito. En tanto, si aplicáramos el límite a esta otra parte, tendríamos que el límite cuando x tiende a más infinito del logaritmo de x dividido x cuadrado más 1, en este caso el valor es 0. ¿Okay? Cuando las x tiende a más infinito, el logaritmo es 0 y 0 sobre infinito es 0. Luego entonces, sumando ambos resultados, nos quedaría que el resultado del límite sería Euler elevado a menos infinito, que es 0. Finalmente hay una serie de ejercicios que puedes desarrollar para ejercitar todo lo que hemos hablado y bueno, si existe alguna duda en cuanto a estos ejercicios, no dudes en preguntar tus dudas, enviármelas por WhatsApp, resuélvelos y envíame las soluciones para hacer correcciones.